En la pequeña ciudad minera de Sewell, en las alturas de la cordillera de los Andes, un oscuro y macabro suceso se esparció como un rumor imparable. Lo que parecía una simple anécdota de un pueblo apartado se convirtió en uno de los casos más aterradores y perturbadores en la historia criminal de Chile. Este es el caso de María Isabel, la mujer que cometió uno de los crímenes más espeluznantes: la elaboración de empanadas hechas con carne humana. Pero no cualquier carne, la carne de su propio esposo. ¿Cómo es que una mujer aparentemente normal, madre y esposa, se vio envuelta en un hecho tan macabro? Acompáñanos a descubrir los detalles de esta historia que mezcla locura, desesperación y, sobre todo, horror. Bienvenido a un nuevo video de tu canal Sombras de lo Insólito. Si eres amante de lo paranormal, los crímenes más escalofriantes y todo aquello que desafía la lógica y la realidad, este es tu lugar. Cada semana te llevaremos a través de relatos que te pondrán los pelos de punta. Historias de sucesos inexplicables y casos reales que desafían la imaginación. Así que, si estás listo para enfrentar lo desconocido y explorar los secretos más oscuros de nuestro mundo, suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte ni un solo detalle. Únete a nosotros en este viaje aterrador y emocionante. Empecemos. María Isabel y Eduardo, su esposo, vivían en una modesta casa de madera en el inhóspito pueblo de Sewell, una pequeña comunidad minera en lo alto de la cordillera andina. La vida allí era difícil, pero Eduardo parecía llevar el peso de su trabajo en la mina con la misma rigidez que su temperamento. Los vecinos no sabían mucho de la relación entre María Isabel y Eduardo, pero ocasionalmente escuchaban gritos provenientes de la casa, como ecos distantes de una tormenta silenciosa. Algunos decían que eran los fantasmas de la montaña, aunque sabían que aquellos sonidos eran demasiado reales como para ser simples leyendas. Sewell era un pueblo pequeño y aislado. Su única compañía eran los otros mineros y sus familias, todos atrapados en un ciclo de trabajo agotador y silencio compartido. Las montañas los rodeaban, convirtiéndolos en prisioneros de su propia soledad. Para María Isabel, esa soledad era más profunda. Cada día, Eduardo regresaba del trabajo, con el rostro endurecido y el cuerpo cansado, descargando su frustración en ella. Nadie podía ignorar las marcas que a veces aparecían en su rostro o en sus brazos, pero cada vez que alguien preguntaba, ella sonreía y murmuraba que se trataba de accidentes domésticos. Nadie se atrevía a preguntar demasiado. En Sewell, todos parecían comprender que había secretos que era mejor no desvelar. Una noche, los vecinos escucharon una pelea más violenta que las anteriores. Los gritos de María Isabel resonaron en la oscuridad, pero esta vez no eran los mismos de siempre. Había algo en su voz que sugería un terror profundo. Después, el silencio se extendió por el pueblo como una densa neblina. A la mañana siguiente, María Isabel apareció en el mercado, pero algo en su actitud había cambiado. Parecía más tranquila, más fría, y había en su rostro una calma inquietante que hacía que todos evitaran su mirada. Aún así, nadie se atrevió a preguntar por Eduardo. Los días pasaron, y la ausencia de Eduardo comenzó a notarse. Los vecinos, acostumbrados a las desapariciones esporádicas de los mineros, asumieron que se había marchado a otra mina, pero algo en el aire les hacía sospechar. Fue entonces cuando María Isabel comenzó a vender empanadas en el mercado. Las empanadas, para quienes no están familiarizados, son una especie de pastel relleno que se prepara en muchas partes de América Latina. Sin embargo, las empanadas de María Isabel eran diferentes. Quienes las probaban notaban un sabor especial, algo único y desconocido que los dejaba extrañamente satisfechos, pero con una inquietante sensación que no podían describir del todo. La fama de sus empanadas creció rápidamente.
María Isabel comenzó a vender más y más, y sus clientes no tardaron en preguntarse cuál era el ingrediente secreto que hacía sus empanadas tan deliciosas. Pero había algo en el aroma que salía de su cocina que no encajaba. No era el típico olor de una cocina común. Era un olor metálico, penetrante, que no se parecía a nada que los habitantes de Sewell hubieran olido antes. Los más observadores comenzaron a comentar entre susurros que el aire alrededor de la casa de María Isabel era diferente, como si una niebla invisible envolviera su hogar, cargada de un peso que presagiaba algo oscuro. A medida que las semanas pasaban, los rumores sobre Eduardo aumentaron. La gente empezaba a hablar de su desaparición, y algunos incluso insinuaban que María Isabel podría saber más de lo que decía. Ella respondía con evasivas, sugiriendo que Eduardo había partido a otra mina o que estaba visitando a algún familiar. Sin embargo, nadie podía dejar de notar el tono frío con el que se refería a su esposo, como si su ausencia le fuera completamente indiferente. Pero aquellos que compraban sus empanadas seguían comiéndolas sin sospechar el secreto macabro que se escondía detrás de cada bocado. Finalmente, una tarde, un perro callejero comenzó a husmear alrededor de la casa de María Isabel, ladrando y rascando la tierra con una insistencia que atrajo la atención de algunos vecinos. Cuando uno de ellos se acercó, el perro desenterró un fragmento de hueso que a simple vista parecía demasiado grande para pertenecer a un animal. El vecino, horrorizado, recogió el hueso y notó que aún tenía restos de carne adherida. El terror se apoderó de él y, sin perder tiempo, alertó a las autoridades. Los policías llegaron rápidamente y, tras una breve inspección, comenzaron a excavar alrededor de la casa. A medida que removían la tierra, encontraron más huesos, fragmentos esparcidos aquí y allá, como si alguien hubiera intentado ocultarlos de manera apresurada. La atmósfera en Sewell se tornó densa, cargada de un miedo que parecía emanar de las propias montañas. Nadie estaba preparado para lo que encontraron en la cocina de María Isabel. Los cuchillos, cubiertos de sangre seca, y la colección de frascos con especias revelaban un escenario macabro. Las empanadas que María Isabel vendía al pueblo estaban hechas con carne de origen humano. Los utensilios en la cocina parecían estar impregnados de una energía oscura, como si cada objeto guardara un secreto espantoso. Los vecinos comenzaron a recordar los sabores, las texturas, y se dieron cuenta de que, sin saberlo, habían sido parte de un ritual aterrador. María Isabel fue arrestada y llevada a juicio. En el estrado, su calma perturbadora desconcertaba a todos los presentes. No mostró arrepentimiento ni remordimiento, y cuando le preguntaron por qué había hecho lo que hizo, simplemente sonrió y respondió: «¿No les gustaron mis empanadas? Era el único modo de deshacerme de él, para siempre». La respuesta heló la sangre de todos, pero nadie pudo obtener de ella una explicación más profunda. ¿Fue un acto de venganza? ¿O había algo más oscuro, una especie de liberación que encontró en aquel acto? El juicio se cerró rápidamente y María Isabel fue condenada a cadena perpetua. Pero los rumores no se detuvieron ahí. En la prisión decían que hablaba sola, que reía en la oscuridad, como si compartiera su celda con alguien invisible. Algunos aseguraban que, en las noches, los guardias escuchaban susurros provenientes de su celda, conversaciones con una voz que nadie más podía oír. El caso de María Isabel en Sewell sigue siendo una de las historias criminales más aterradoras de Chile. La violencia doméstica, la locura y el desesperado intento por ocultar un crimen generaron una narrativa que hasta el día de hoy causa escalofríos. Aún hoy, cuando el viento sopla a través del pueblo, su nombre resuena como un eco inquietante, recordando a todos el oscuro misterio que rodeaba a aquella mujer. Los habitantes de Sewell aún evocan el sabor de aquellas empanadas, preguntándose si algún día se disipará el horror que trajo consigo.
Nadie sabe con certeza qué llevó a María Isabel a cruzar la línea de lo imaginable, pero su figura permanece en la memoria colectiva, un recordatorio de que, bajo la superficie, todos somos capaces de actos impensables cuando nos sentimos acorralados. La leyenda de María Isabel es una advertencia sombría. A veces, las montañas no son las únicas que esconden secretos, y mientras su historia persiste, queda una pregunta inquietante flotando en el aire. ¿Qué harías tú en una situación similar? ¿Y tú, te atreverías a volver a comer una empanada sin preguntarte primero qué ingredientes podría ocultar? Si te gustó este relato de sombras de lo insólito, te dejo a continuación un contenido recomendado. Nos vemos y te espero en el siguiente video. Hasta la próxima.